El archivo que nunca debió abrirse. Nunca quise regresar a Zacatecas. No después de lo que encontré debajo de la antigua biblioteca Mauricio Magdaleno, en esos pasillos subterráneos donde incluso las sombras parecían tener miedo de moverse. Pero el pasado, cuando está vivo, siempre reclama. No importa cuánto huyas. Regresa como lo hacen ciertas voces, sin cuerpo, sin origen, sin un nombre que pueda señalar, pero siempre sabiendo el tuyo. Mi historia empieza la noche en que recibí un paquete sin remitente. Una caja de cartón gris, áspera, envuelta en cinta amarilla desteñida. Estaba húmeda, como si hubiera viajado bajo tierra. Dentro había un solo objeto, un cuaderno negro, sin título, marcado con la fecha 1887 y un olor extraño, una mezcla de moho antiguo y algo más. Algo que me recordaba a las criptas donde alguna vez investigué restos coloniales. En la primera página, trazado con pluma temblorosa, leí: si encuentras este diario, no lo leas en voz alta. Era una advertencia tan absurda que, por supuesto, decidí ignorarla. Al pasar la segunda página, las letras parecían escritas por alguien que no solo temblaba, sino que escuchaba algo detrás de él mientras escribía. Lo sé porque cada línea terminaba en un trazo brusco, como si el autor hubiese volteado repentinamente. Hablaba de un paso ausente, un eco que seguía a los trabajadores de la biblioteca desde su fundación. Un sonido de pasos que no coincidía con ninguno de los vivos. Una presencia que caminaba cuando nadie caminaba, que respiraba cuando todos contenían el aire. No debería haber seguido leyendo, pero el olor. Dios, ese olor se hizo más intenso cuando avancé. Era como si el cuaderno respirara. Como si alguien lo abriera desde adentro. Sentí, por primera vez en años, ese viejo miedo mío, el miedo al encierro, a quedarme atrapado en un espacio donde no pudiera distinguir mi respiración de la de algo más. Cerré todas las ventanas de mi departamento, no sé por qué, y encendí la única lámpara que todavía funcionaba. La luz parpadeaba como si estuviera respirando también. Y cuando pasé a la página 14, el aire cambió. Ahí encontré un dibujo. A mano. Torpe, pero inquietante. Representaba un pasillo subterráneo, reconocible para cualquiera que hubiera estudiado la vieja Zacatecas minera. Las paredes estaban cubiertas de marcas de dedos, pero no como arañazos desesperados, sino como si alguien intentara escribir algo usando sus propias uñas. Bajo el dibujo, una frase: siempre hay alguien detrás de ti, pero no siempre es humano. Me reí. Un reflejo, nada más. Pero no terminé la risa. Porque en ese instante escuché el primer sonido. Un golpe seco. Detrás de mí. Justo detrás de mí. Tragué saliva. Me quedé inmóvil. Hice lo que cualquier historiador haría, intenté explicar el ruido. Tuberías viejas, expansión térmica, vibración de la calle. Hasta que escuché el segundo golpe. Más fuerte. Más cerca. Y después, el tercero. A mi nuca. Giré la cabeza muy despacio. No había nadie. Pero la lámpara dejó de parpadear. Y entonces me di cuenta de algo aterrador: el olor a humedad ya no salía del cuaderno, ahora venía de la pared. De la misma pared que separaba mi departamento del hueco del edificio. Ese hueco oscuro y angosto donde, según el dueño, nadie debe asomarse porque podría ver ratas. No eran ratas. Porque cuando apoyé la oreja, impulsado por una mezcla de curiosidad y terror, escuché algo imposible: respiración humana. Lenta. Profunda. Demasiado cerca. Como si alguien estuviera a centímetros de mí, del otro lado, donde no había espacio para un cuerpo. Quise moverme, pero el miedo me paralizó en seco, y lo peor fue que la respiración comenzó a sincronizarse con la mía.
Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Pero no seguía mi ritmo, me obligaba a seguir el suyo. A adaptarme. A rendirme. Me alejé de un salto, tirando la silla. El cuaderno cayó al suelo y su tapa se abrió sola, como si una mano invisible hubiese jalado la página siguiente. Y lo que vi ahí no lo olvido, una frase escrita con letras enormes, apresuradas, casi desgarradas: cuando escuches el paso ausente, no mires atrás. Y al terminar de leerlo, lo escuché de nuevo. Detrás de mí. Un paso. Solo uno. Un paso que no correspondía a nadie vivo. Un paso que parecía conocer mi nombre. Ahí entendí que ya había empezado. Que el cuaderno no había llegado para advertirme. Había llegado para invitarme. Y yo había aceptado. Cuando recogí el cuaderno del suelo, todavía temblando, noté que la tapa estaba tibia. No debería haber estado tibia. No había razón para que un objeto de más de 100 años irradiara calor como si hubiera sido sostenido por manos que acababan de retirarse. Pero la temperatura no fue lo que me perturbó, fue la sensación de que algo seguía ahí, pegado al lomo, como si una presencia hubiera dejado su palma invisible presionada sobre él segundos antes. Y mientras lo tomaba, escuché el sonido que nunca había querido volver a escuchar, el crujido lento de algo moviéndose dentro de la pared. Como si alguien arrastrara uñas demasiado largas sobre ladrillos viejos. No rascando, avanzando. Quise correr. Mi cuerpo no respondió. Era como estar atrapado en uno de esos sueños donde corres dentro del agua. Como historiador, siempre creí que el miedo era una construcción cultural. Una acumulación de narrativas heredadas. Pero ahí, en mi propio departamento, con la respiración ajena sincronizándose a mi espalda, entendí algo que siempre rechacé: hay miedos que no son humanos, son hereditarios del abismo. Abrí el cuaderno otra vez. No porque quisiera, sino porque sentí una presión en los dedos, como si algo me estuviera guiando a la página correcta. El papel se deslizó solo, hasta llegar a un registro fechado el 3 de diciembre de 1887. Hoy escuchamos otro paso. Bajamos a verificar. No encontramos cuerpo. El eco provenía del túnel sellado. Las voces esta vez pronunciaron un nombre que ninguno reconoció, pero todos sentimos que era el nuestro. Sentí un movimiento en mi nuca. No un golpe, no un aire, una vibración. Un murmullo que no tenía sonido, pero sin intención, como un pensamiento que no era mío y empujaba desde adentro. Me quedé quieto. La lámpara volvió a parpadear. La temperatura bajó tan rápido que pude ver mi aliento. Y entonces, de la nada, llegó el primer susurro. No venía del cuaderno. No venía de la pared. Venía de atrás de mi oído, en ese espacio mínimo donde nadie debería caber. Una voz masculina dijo, con un tono seco, mordido, fragmentado: «Ya lo abriste». Salté de la silla, trastabillé y caí contra la mesa. El golpe me sacó el aire, pero también me permitió moverme. Corrí al interruptor principal, pero cuando intenté encender todas las luces, nada. El departamento entero estaba paralizado. O mejor dicho, intervenido. Porque mientras intentaba recuperar la respiración, escuché pasos, pero no en el suelo. Arriba. En el techo. Pasos lentos, perfectamente separados, arrastrándose en línea recta hacia donde yo estaba. Cada uno sonaba como si cayera un ladrillo del tamaño de un corazón. Tac. 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 Y luego silencio. Me quedé quieto, aferrado a la pared, con la piel erizada. No quise mirar hacia arriba. No quise confirmar si las grietas del techo tenían sombras que no existían antes. Pero la voz volvió.
Esta vez en un susurro plural, como si decenas de bocas compartieran una sola frase: no mires atrás. No era una advertencia. Era una orden. Una que yo estaba rompiendo desde el segundo uno, porque mi instinto, mi estupidez o mi humanidad me obligaron a girar lentamente. El techo estaba agrietado. La pintura se había levantado formando un círculo irregular justo encima de mí, del tamaño de un cuerpo. Pero no un círculo de humedad, parecía más bien un área donde algo se había estado empujando hacia abajo. Como si hubiera un peso constante, insistente, presionando desde dentro. Y en la grieta central, vi movimiento. Movimiento humano. Una mano. Una mano delgada y larga, demasiado larga, con dedos que parecían articulados más veces de las debidas, emergió apenas 1 centímetro por la ranura. No completa. No totalmente visible. Solo un fragmento de piel grisácea, como la piel que se ha habituado a vivir sin luz por demasiado tiempo. Me quedé paralizado. La mano retrocedió. Y entonces el techo dejó de sonar. Pero la pared volvió a respirar. Me di cuenta de que estaba quedándome sin opciones. La única salida lógica era abandonar el departamento, salir al pasillo, correr escaleras abajo y largarme. Saber que una presencia, o muchas, estaban alojadas detrás de los muros no era algo que se pudiera olvidar después. Pero cuando me acerqué a la puerta, sentí un frío que no pertenecía a este mundo. Como si toda la temperatura del edificio se hubiera concentrado en la cerradura. Intenté girar la perilla. No se movió. Forcé. No se dio. Y entonces escuché el peor sonido de todos, un paso justo detrás de mí, pero no en el suelo, en el interior de mi propio oído. Como si alguien caminara dentro de mi cabeza, marcando territorio. Mi visión se nubló por un segundo. No sé si me desmayé o si algo me arrebató la conciencia por un instante, pero cuando recuperé el control estaba en el suelo, el cuaderno abierto junto a mí, mostrando una nueva página que yo no recordaba haber pasado. Esa página estaba escrita con una letra distinta. Más angulosa. Más reciente. Más humana. Decía: ya sabes dónde estamos. Ya no puedes irte. Es hora de bajar. Y debajo del texto, un dibujo nuevo. No parecía del siglo XIX. Parecía hecho hace minutos. Era mi departamento. Y la figura dibujada en medio era yo. Y detrás de mí, en la pared, había un hueco negro perfectamente dibujado. Un hueco que no existía cuando me mudé. Un hueco que ahora estaba ahí. Un hueco que estaba abriéndose. Porque mientras observaba el dibujo horrorizado, escuché el ladrillo crujir detrás de mí. Y luego la voz, en ese tono que imita lo humano pero no lo es: te estábamos esperando. El muro respiró. No fue una ilusión, ni un simple temblor de la estructura. Respiró. Con un movimiento lento, profundo, casi orgánico, que empujó el polvo hacia afuera en pequeñas bocanadas visibles bajo la luz de la lámpara moribunda. Nunca supe que un sonido así podía existir fuera del cuerpo humano, una inhalación áspera, como si las paredes del edificio hubieran adquirido pulmones ocultos en la piedra. Y yo estaba demasiado cerca. Retrocedí un paso, pero mis rodillas fallaron. El miedo no es solo una emoción, es un peso. A veces, cuando llega en su forma más pura, se clava detrás del esternón y vuelve imposible hasta el acto más básico, como sostener tu propio cuerpo. Caí sentado, sin aire, sin voluntad, observando cómo la grieta que antes era apenas una línea se abría como una boca que intentara pronunciar mi nombre sin saberlo bien. Del interior salió un olor tan oscuro que sentí que también tenía color. No era humedad común ni polvo viejo. Era algo más profundo, un olor de encierro prolongado,
de piel humana que jamás tocó el sol, de respiración acumulada. Me recordó a los túneles mineros más antiguos de Zacatecas, aquellos que visité en mi juventud, donde la tierra cargaba todavía las lágrimas invisibles de quienes murieron sin que sus nombres quedaran registrados. Ahí, en ese olor, había memoria. Pero no memoria humana. Memoria de algo que recordaba la oscuridad mejor de lo que nosotros recordamos la luz. Un sonido siguió al olor. Un roce. Una caricia torpe contra el interior de la pared. Como si dedos alargados tantearan las dimensiones de su prisión antes de decidir por dónde salir. El ruido fue creciendo lentamente, de un susurro apenas perceptible a un gemido de fricción prolongada, como uñas raspando algo que alguna vez fue carne pero ahora solo era piedra. El cuaderno negro, a mi lado, comenzó a pasar sus páginas solo. No rápido. No con violencia. Como si una mano invisible las revisara con cuidado, buscando un registro particular. Sentí que algo me rozaba el tobillo. No un dedo. No un insecto. Algo más suave y más frío, como un cabello mojado arrastrándose. Me aparté del golpe y vi que la página se había detenido en un texto sin fecha, escrito con letra distinta a las demás, una letra más moderna, más cercana a la nuestra. Decía, ellos nunca dejaron de caminar. Solo aprendieron a moverse donde nadie pudiera verlos. No se refería a fantasmas. No a almas penando. Aquella frase hablaba de seres que habían aprendido a vivir en los huecos, en los espacios intermedios, en las líneas del mundo donde nuestra percepción no alcanza. Intenté levantarme. Mis piernas temblaban. Cada parte de mí quería salir corriendo, pero no podía ignorar la sensación de que todo el departamento, paredes, techo, piso, había comenzado a latir. Leve, casi imperceptiblemente, pero latir al fin. Como si toda la estructura fuera un organismo enorme y antiguo que despertaba después de un sueño demasiado largo. Y entonces lo escuché. No pasos. No respiración. Una voz. Una voz que no pertenecía a un solo cuerpo. Era como escuchar una conversación de varias personas hablando al mismo tiempo desde detrás de la pared, pero sin palabras, sin frases, sin idioma. Era puro sonido humano, pero desarticulado, vacío de significado. El murmullo crecía y crecía, como si las paredes conversaran entre sí acerca de mí, como si deliberaran qué hacer con mi presencia. Tapé mis oídos. No sirvió de nada. El sonido no entraba por ahí. Entraba por los huesos. La grieta se abrió un poco más. Y entonces apareció el primer ojo. No era un ojo completo. Era apenas un punto negro moviéndose entre las sombras internas de la pared. Un brillo húmedo que reflejó la poca luz como si buscara orientación. Y cuando ese punto se enfocó en mí, sentí algo que jamás había sentido incluso en las excavaciones arqueológicas más oscuras, un reconocimiento. Como si aquello supiera exactamente quién era yo. Como si me hubiera estado esperando desde antes de que yo naciera. Intenté hablar. No sé qué iba a decir, pero mi voz no salió. La palabra murió en mi garganta. La pared volvió a respirar. Esta vez más fuerte. Como si me oliera. Como si midiera mi capacidad de huir. De pronto, algo más se movió allí dentro. No una mano. No un rostro. Algo más extenso. Algo que se arrastraba con un ritmo antinatural, como si hubiera aprendido a desplazarse imitando los movimientos de un cuerpo humano, pero sin tener uno. Las voces aumentaron. Los pasos volvieron. Pero esta vez no venían de dentro de la pared. Venían de las demás paredes del departamento. De todas. Simultáneos. Girando alrededor de mí. Corrí hacia la puerta.
o intenté correr. La perilla estaba helada. La jalé con fuerza. No se movió. Golpeé. Grité. Pero mi voz sonaba distorsionada, como si el sonido no quisiera llegar a ningún lado. Y entonces ocurrió algo que me quebró por completo. La voz detrás de la pared habló claramente. No como un murmullo. No como una suma de ruidos humanos. Habló con una frase nítida, articulada, perfecta: no abras la puerta. No vas a querer ver quién está del otro lado. Me paralicé. Porque esa voz era la mía. Mi voz exacta. Mi tono. Mi respiración. Era como si alguien hubiera copiado mi registro, mi manera de hablar, mis pausas. Una réplica perfecta de mí, desde adentro de la pared. Me alejé de golpe, temblando, jadeando. La pared comenzó a vibrar con más fuerza. Ya no respiraba, ahora se expandía. Como si algo enorme empujara desde dentro con la intención de salir. Las grietas crecieron, trazando líneas negras que avanzaban como raíces. El cuaderno, sin que yo lo tocara, escribió una línea nueva frente a mis ojos. Yo lo vi. Yo fui testigo. La tinta surgió sola sobre el papel, formando palabras torcidas. Ya salimos. Y los pasos, ahora venían desde el interior del piso. Directamente debajo de mí. El piso retumbó debajo de mí, no como un golpe sino como un latido, un pulso húmedo que ascendía desde lo profundo de la estructura como una bestia recién estimulada por la idea de tener un cuerpo para poseer. Me arrastré hacia atrás, buscando cualquier rincón que no se moviera, pero todo el departamento había cobrado vida, como si cada centímetro tuviera un corazón propio latiendo a diferente ritmo. Algunas paredes palpitaban rápido, como si estuvieran excitadas, otras latían lento, como si saborearan mi terror. Yo era el único intruso en un organismo inmenso que apenas estaba despertando. El cuaderno seguía abierto, y la tinta continuaba moviéndose por sí sola, como si la mano que escribía desde el otro lado estuviera apurada, ansiosa, desesperada por comunicar algo antes de que la pared terminara de romperse. Las palabras surgían temblorosas, inclinadas hacia la derecha, como si la escritura misma estuviera tratando de avanzar hacia mí. Ya sabes dónde está la salida. Pero no es por donde crees. Quise cerrar el cuaderno, pero cuando intenté tocarlo sentí miles de dedos invisibles presionando mi mano, dedos fríos, pequeños y débiles como los de alguien que ha vivido demasiado tiempo en un lugar sin luz. Retrocedí con un gemido que ni siquiera reconocí como mío. Las voces dentro del muro aumentaron, ya no como un coro incoherente, sino formando algo parecido a un idioma. No lo entendía, pero reconocía su intención. Era un llamado. O peor, un reclamo. Las grietas del piso se abrieron, formando surcos angostos como pequeñas bocas tratando de inhalar aire fresco. De una de ellas emergió un sonido que paralizó mis pulmones, un llanto. Un llanto humano. Un llanto infantil. Pero lo que salió después no fue un niño. Un brazo delgado, pálido, con la piel estirada y las venas visibles como raíces negras bajo la superficie, se elevó desde la oscuridad del suelo. Los dedos se movían de forma espasmódica, como si recordaran la función de agarrar sin haber tenido algo que sostener por décadas. El brazo tanteó el aire, palpó el borde de la grieta, y lentamente se apoyó, empujando hacia arriba como si intentara salir a la fuerza de un vientre mineral. Yo ya no podía llorar. El miedo había secado mis lágrimas. Pero podía sentir algo rompiéndose en mi interior, una certeza, esa parte racional que aún intentaba convencerme de que todo podía tener una explicación mundana. Esa parte murió cuando vi que del brazo surgía un segundo brazo. Y luego una cabeza. No era una cabeza humana.
Era una cabeza que alguna vez había querido ser humana. Estaba cubierta por piel pálida, sin cejas, sin pestañas, con cuencas más profundas de lo normal y labios agrietados que parecían pegarse entre sí antes de cada movimiento. La criatura emergió lentamente, como si arrastrara siglos de encierro, como si cada centímetro de su ascenso fuera un parto invertido, doloroso, monstruoso. Cuando al fin sacó la mitad del torso, abrió los ojos. Tenían mi color. El mismo reflejo. El mismo brillo. La misma forma de contraerse cuando veía luz. Mi mente explotó. Mi cuerpo entero gritó sin hacer sonido. No podía entender cómo algo así podía existir. No podía comprender qué significaba tener frente a mí una réplica distorsionada de mi propia mirada. La criatura abrió la boca, y su primer palabra fue, regresa. Su voz no era la mía. Era mucho peor. Era como mi voz hubiera vivido encerrada en la oscuridad durante generaciones, deformándose, desgarrándose, aprendiendo a sobrevivir en grietas húmedas y frías, alimentándose del eco y no del aire. Me arrastré hacia la puerta. La toqué. Esta vez la perilla estaba tibia. Giró. Pero antes de que pudiera escapar, algo me sujetó el tobillo. Un agarre firme. Un agarre decidido. Un agarre que conocía exactamente la fuerza y dirección que debía aplicar para obligarme a caer. Caí de bruces, golpeando el suelo con una fuerza que me dejó sin respiración. Giré con dificultad, tratando de soltarme, pero la criatura había salido ya casi por completo. Vi su torso delgado, sus costillas marcadas como barrotes de una jaula viva, y sus brazos extendiéndose hacia mí mientras su boca, llena de dientes que parecían haber sido tallados en piedra, escupía un sonido seco. No te fuiste. Nunca te fuiste. Siempre fuiste nuestro. Algo dentro del muro respondió. Un golpe seco. Otro. Otro. Las paredes comenzaron a romperse desde adentro como si docenas de cuerpos estuvieran empujando al mismo tiempo, peleando por salir, por respirar, por tocarme. Las voces se unieron en un solo lamento venenoso, en un grito que no tenía volumen, pero sí peso, un peso que aplastó mis pensamientos y los redujo a un eco primitivo que se repetía: reclamo. 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 La criatura tiró de mí. Yo tiré hacia atrás. La puerta se abrió con un crujido desesperado. Pero cuando intenté cruzarla, algo me detuvo. No físico. Algo más profundo. Una memoria. Una imagen que no recordaba haber vivido, yo, de niño, tocando una pared en una casa vieja en Zacatecas, una pared que respiraba, una pared que me devolvía el toque como si tuviera dedos escondidos bajo la superficie. La voz de la criatura se volvió más suave, más íntima, más humana. Somos tu sombra. Somos lo que dejaste atrás cuando cruzaste la primera puerta. Somos lo que espera a que vuelvas. Jalé con todas mis fuerzas, rompiendo el agarre. Crucé la puerta. Corrí. Los pasillos estaban oscuros, pero no se movían. Las escaleras parecían normales. El edificio volvió a ser un edificio. Cerré la puerta detrás de mí, con un temblor que me recorrió hasta los dientes. Y mientras bajaba los escalones, escuché la última frase, dicha desde el interior de la puerta que acababa de cerrar: no importa cuántas veces escapes. Eres nuestro eco. Y algún día, volverás. Hay lugares que no guardan historias, guardan ecos. Ecos de pasos, ecos de voces, ecos de vidas que nunca terminaron porque alguien aún las recuerda sin saberlo. Si alguna vez sientes que una pared respira a tu lado, no te alarmes, quizá no te observa. Quizá solo te reconoce. Gracias por escuchar estas sombras conmigo. Si esta historia tocó alguna parte de tu oscuridad,
Suscríbete al canal Chamán, donde cada susurro es un camino y cada relato es un regreso. Comparte este video con quien haya sentido que algo lo sigue desde las paredes.